Hoy vamos a hacer algo que seguramente han hecho miles de veces, pero sin prestarle verdadera atención. Vamos a mirar de cerca un billete de $1. Ese pedazo de papel verde no es solo dinero, es quizá uno de los objetos más cargados de simbolismo, historia y misterio en todo el planeta. Si tienen uno a la mano, sáquenlo, porque lo que les voy a contar hoy les va a cambiar la forma en que van a ver el liderazgo, el poder mundial y hasta lo que creen saber sobre sociedades secretas. Lo primero que salta a la vista cuando giramos el billete es ese gran sello de los Estados Unidos, con dos círculos muy extraños que parecen sacados de un libro de alquimia. A la izquierda tenemos esta pirámide truncada que ha alimentado teorías de conspiraciones por generaciones. Fíjense que tiene 13 niveles de ladrillos que oficialmente representan las 13 colonias originales, pero lo más curioso es que está incompleta. El secretario del Congreso estadounidense, Charles Thomson, quien ideó este diseño allá por 1782, junto con William Barton, decía que esto simbolizaba fuerza y duración, pero también que el trabajo de construir una nación nunca termina. Es una metáfora de liderazgo constante. Siempre hay algo más que perfeccionar. Además, si miramos la base, veremos unos números romanos que suman 1776, el año de la independencia, pero muchos ven en esto el inicio de un camino hacia un nuevo orden. Pero claro, lo que realmente atrapa la mirada es el ojo que flota sobre la pirámide, el famoso ojo de la providencia. A menudo se le vincula con los Illuminati o sociedades secretas que buscan el control global. Pero si buscamos en las fuentes, descubrimos que su origen es mucho más antiguo y profundo. Originalmente era un símbolo cristiano del Renacimiento que representaba la vigilancia compasiva de Dios sobre la humanidad. Es fascinante porque este ojo que todo lo ve tiene raíces que llegan hasta los sumerios y los antiguos egipcios con el ojo de Horus, que era un amuleto de protección. En un sentido metafísico, algunos estudiosos sugieren que no es un ojo derecho ni izquierdo, sino un tercer ojo o el ojo del corazón, que representa la presencia eterna y una visión que trasciende lo físico, conectando al líder con una sabiduría superior. Si se fijan en las frases en latín que rodean la pirámide, la intriga aumenta. Arriba dice Annuit Coeptis, que se traduce como Él ha favorecido nuestros emprendimientos. Una clara señal de que los fundadores sentían que su misión tenía un respaldo divino. Y abajo la famosa frase Novus Ordo Seclorum, que muchos traducen erróneamente como Nuevo Orden Mundial, pero que en realidad significa Nuevo Orden de las Eras. Esto marcaba el inicio de una era americana, un concepto de supremacía no solo política, sino de valores que pretendían durar siglos. Es como si el billete fuera un decreto de que Estados Unidos no sería una nación más, sino un nuevo comienzo para la civilización occidental. Ahora pasemos al lado derecho del reverso, donde está el águila calva. Este animal no fue elegido al azar. Representa la victoria y la soberanía, inspirándose en los símbolos del Imperio Romano. Pero aquí es donde los detalles se vuelven realmente minuciosos. El águila sostiene 13 flechas en una garra y una rama de olivo en la otra, simbolizando el poder de la guerra y el deseo de paz.
Un dato curioso sobre el liderazgo es que originalmente el águila miraba hacia las flechas, pero tras la Segunda Guerra Mundial el presidente Truman pidió que se cambiara el diseño para que mirara hacia la rama de olivo, enviando un mensaje al mundo de que la nación siempre buscaría la paz primero. Y es aquí donde entramos en el terreno de la masonería, un tema que siempre genera debate. ¿Es el dólar un billete masónico? Muchos expertos dicen que no es un emblema masónico oficial, pero es innegable que varios de los fundadores, como Benjamin Franklin y George Washington, eran masones de alto grado. Si cuentan ustedes las plumas de las alas del águila, verán algo asombroso. Tiene 32 plumas en un ala y 33 en la otra, que coinciden exactamente con los grados del rito escocés de la masonería. El grado 33 es el máximo honor otorgado solo a unos pocos por sus servicios distinguidos. Además, las estrellas sobre la cabeza del águila forman un hexagrama, la estrella de David, lo que para algunos recuerda el sueño de construir un templo de sabiduría y unidad. Todo esto nos lleva a pensar en la supremacía mundial del dólar. No es solo por sus símbolos que este billete domina el mundo. Desde la conferencia de Bretton Woods en 1944, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial, el vehículo principal para el comercio y los préstamos internacionales. Estados Unidos logró algo que se llamó el privilegio exorbitante, al ser la moneda que todos necesitan específicamente para comprar petróleo a través del sistema del petrodólar. El país puede financiarse de una manera que ninguna otra nación puede. Es una herramienta de liderazgo geopolítico que permite imponer sanciones y dirigir el rumbo financiero del globo. A nivel metafísico, el billete también juega con la dualidad. La pirámide tiene un lado iluminado y otro oscuro, simbolizando el iniciado frente al profano o el conocimiento frente a la ignorancia. El número 13 se repite constantemente. 13 estrellas, 13 flechas, 13 niveles, 13 letras en Anuit Coeptis y bueno, aunque para muchos es de mala suerte, en este contexto representa la unidad de las colonias y según la geometría se relaciona con el concepto de unidad. Es un diseño pensado para proyectar estabilidad y un destino manifiesto que parece decirnos que hay una vigilancia superior guiando este sistema económico. Incluso el sello del tesoro tiene sus secretos. Verán una balanza para la justicia, una llave para la autoridad y un chevrón con 13 estrellas que parece una escuadra masónica. Todo en este billete grita protección y orden. Es una pieza de propaganda que se lleva en el bolsillo, un recordatorio constante de quién lleva las riendas del poder mundial y bajo qué principios se fundó esa autoridad. Lo que muchos historiadores han dicho es que esta narrativa de superioridad ha sido una constante en los Estados Unidos. Estemos de acuerdo con ella o no, muchos estadounidenses se la creen y hasta el presidente Donald Trump tiene la convicción de que debe dominar a todo el planeta. Polémico, pero real. Al final del día, ya sea que ustedes crean en las teorías de las sociedades secretas o que simplemente vean en el dólar una obra maestra del diseño del siglo XVIII, es imposible negar su magnetismo. Es un objeto que combina la fe religiosa, los ideales de la Ilustración, la simbología masónica y una estrategia económica de hierro para mantener una hegemonía que ha durado décadas. Para entender el billete de $1, pensemos en él como un mapa del tesoro, donde el tesoro no es el oro, sino el conocimiento y el poder. Es como una catedral en miniatura. Cada piedra, cada símbolo están puestos ahí para recordarnos que el orden nace del caos y que detrás de la economía siempre hay una visión de liderazgo que aspira a la eternidad.
Pero ¿qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.